Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver estos dos ejercicios que van a constar de realizar la gráfica de dicha función lineal, que como vemos estos son unas funciones lineales, y si no sabes lo que es una función lineal, entonces te dejo este video por aquí donde te explico paso a paso lo que es una función lineal. Y quédate en el video porque te lo voy a explicar por dos métodos distintos. Entonces vamos a empezar con el video. Y el primer método se llama tabulación o tabla de valores. Es decir, vamos a necesitar una tabla como esta. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Ah, perdón, como esta no, como esta. Pero antes, suscríbete. Y además vamos a trazar un plano donde vamos a graficar la función lineal, que va a ser este. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de valores y el plano, donde vamos a graficar la recta que es de la función que tenemos aquí. Entonces vamos a escoger cualquier punto X, por ejemplo, X igual a 2, es decir, nuestro punto X va a valer 2, entonces lo ubicamos en la tabla donde esté la columna de las X y ponemos 2. Y vamos a evaluar la función en X igual a 2, es decir, nos queda f evaluado en 2 es igual, donde esté X vamos a poner 2, entonces nos queda f de 2 es igual a 3 por 2 menos 1, y 3 por 2 es 6 menos 1, y eso nos da igual a 5. 6 menos 1 nos da 5. Entonces el punto de la Y, o sea en la columna de Y, es 5. Entonces nos queda 5. Entonces vamos a graficar ese punto que es el punto 2,5. O sea, donde esté X vamos a poner 2 y donde esté Y vamos a ubicarnos en 5. Entonces nos ubicamos en el plano y aquí estamos en el origen que es 0. Entonces una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia la derecha, estamos ubicados en 2. Este es el punto en X que estamos diciendo. Y ahora 5 unidades en el eje vertical de la Y. Entonces nos ubicamos 5 unidades hacia arriba. 1 unidad, 2 unidades, 3, 4 y 5. Y dicho punto es el punto 2,5. Ahora escojamos otro punto. Por ejemplo, X igual a menos 1. Entonces nos queda que f de menos 1 va a ser igual a 3 que multiplica a menos 1 menos 1. Vuelvo y repito, donde esté X vamos a poner menos 1. Y ahora 3 por menos 1, eso nos da menos 3, ya que aquí tenemos como el signo de 3 es positivo y el signo del 1 es negativo, entonces más por menos nos da menos y 3 por 1 nos da 3. Ahora menos 1 y menos 3 menos 1, eso nos da menos 4. Entonces ubicamos los puntos escogidos y el resultado que nos dio en la tabla. Es decir, escogimos el punto X que es menos 1, entonces nos ubicamos en la tabla, aquí es menos 1, y la función evaluada en menos 1 nos da menos 4. Es decir, en el eje de la Y va a ir ubicado el menos 4. Entonces este va a ser el punto menos 1, menos 4. Entonces para ubicar este punto menos 1,4 en el plano, nos vamos al plano y nos ubicamos en el origen, en el punto 0,0. Y ahora, menos 1 unidad en el eje de las X, es decir, una unidad hacia la izquierda que está ubicado el menos 1. Y menos 4 unidades en el eje de la Y va a ser hacia abajo, entonces nos va a quedar menos 1 unidad, menos 2 unidades, menos 3 unidades, menos 4 unidades. Entonces este va a ser el punto menos 1, menos 4. Ahora vamos a escoger otro punto. Si hacemos a X igual a 0, entonces la función evaluada en 0 nos va a dar 3 que multiplica a 0 menos 1. 3 por 0, eso nos da 0 menos 1. Y 0 menos 1, eso es menos 1. Entonces ubicamos el punto X igual a 0 aquí en X, en la columna de las X, y el punto menos 1 en la columna de la Y. Entonces este va a ser el punto
0, menos 1. Y ubicado en el plano, entonces nos ubicamos en el punto 0 de x, que fíjate que ya es el que está ahí. Entonces no nos movemos de ahí, nos quedamos ahí. Y ahora, menos una unidad en el eje y, o sea, unidades hacia abajo, que es aquí. Entonces ese va a ser el punto 0, menos 1. Y ahora sí vamos a trazar la recta que pasa por esos 3 puntos. Y aquí tenemos la gráfica de la función 3x menos 1, donde si recordamos cuál es la pendiente de la recta, es la que acompaña a la variable x. En este caso, el coeficiente que lo acompaña es 3, por lo tanto, la pendiente es igual a 3. Y 3 es un número positivo. Y como 3 es un número positivo, entonces la pendiente es mayor que 0. Y si vemos, cuando la pendiente es mayor que 0, la recta es inclinada hacia la derecha. Y mira que concuerda con el ejercicio que acabamos de hacer. Cabe destacar que con solo tener 2 puntos, por ejemplo, tener este punto y este punto, ya bastaba para hacer la gráfica de la línea recta, ya que como dice el postulado de Euclides, por 2 puntos pasa una recta y esta se prolonga indefinidamente. Es decir, que con tener 2 puntos podíamos trazar la recta y esta se extendía así como la hemos hecho. Pero si quieres que te quede un poco más exacta, puedes escoger otro punto como yo lo he hecho y entonces tenemos 3 puntos que nos va a quedar un poco más exacta, pero con solo 2 puntos ya te va a bastar para tener la línea recta. Vamos a continuar ahora con la gráfica de esta función lineal y esta la vamos a realizar por el segundo método, que va a consistir en hallar los interceptos con los ejes. Es decir, vamos a hallar los cortes con el eje x y con el eje y. Y estos puntos de corte, al hallarlos, entonces vamos a tener 2 puntos, que es el punto de corte con el eje y un punto de corte con el eje x. Y al tener estos 2 puntos ya podemos trazar la recta y tendríamos ya la gráfica de esta función lineal. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a hallar primero los cortes con el eje y. Para ello tenemos que hacer siempre a f de x igual a y, ya que por definición, si recuerdas, cuando vimos la definición de función, podemos hacer f de x igual a y. Entonces, si f de x es igual a y, entonces nos queda que y es igual a menos 1/2 de x más 5. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer a x igual a 0. Ojo, cortes con el eje y, hacemos x igual a 0. Y si x es igual a 0, entonces nos queda que y es igual a menos 1/2 que multiplica 0, ya que donde estaba x vamos a poner 0, más 5. Y eso es igual a menos 1/2 por 0. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. La vieja confiable. Entonces nos queda 0 más 5. Y 0 más 5, eso es 5. Entonces y es igual a 5. Por lo tanto, tendremos que el punto de corte con el eje y va a ser el punto 0 en x, que este va a ser la posición en x, coma, y la posición en y, que vemos que nos dio 5. Este va a ser el punto de corte con el eje y, que vamos a llamarlo el punto 1. Vamos a dejar ese punto por ahí y vamos ahora a calcular los cortes con el eje x. Y para esto hacemos lo mismo, f de x igual a y, entonces nos queda que y es igual a menos 1/2 de x más 5. Pero con la diferencia de que para hallar los cortes con el eje x, siempre vamos a hacer a y igual a 0. Entonces, si y es igual a 0, nos queda que 0 es igual a menos 1/2 de x más 5. Y ahora despejamos el valor de x. Para despejar x vamos a hacer lo siguiente. Este 5 está sumando, entonces por el inverso aditivo pasa del otro lado de la igualdad a restar. Y entonces nos queda que menos 5 es igual a menos 1/2 de x. Y ahora este 2 está dividiendo, entonces por el inverso multiplicativo
2 pasa a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda que menos 5 que multiplica a 2 es igual a menos x. Y menos 5 por más 2, menos por más, nos da menos. O sea que aquí nos va a quedar un menos. Y 5 por 2 nos da 10. Entonces menos 5 por 2 nos da menos 10. Y eso es igual a menos x. Y si multiplicamos de ambos lados de la igualdad por menos 1, entonces nos va a quedar que menos por menos es más. Y entonces nos queda 10 positivo. Y menos por menos es más. Entonces nos queda la x positiva. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que x es igual a 10. Por lo tanto, el punto de corte con el eje x, que vamos a llamarlo el punto 2, va a ser el punto, mira que en x nos dio 10, por lo tanto en la posición de x vamos a poner 10 y en la posición de y nos dio 0, entonces 10,0 va a ser ese punto de corte con el eje x. Vamos a pasar ahora a graficar estos puntos. Entonces vamos a ubicar primero este punto en el plano cartesiano. Y para ubicar el punto en la posición de x, que es 0, entonces nos ubicamos en la recta horizontal x y nos ubicamos en 0. 0 está aquí, ese es el punto 0 de x. Y ahora, 5 unidades en el eje y. Entonces, desde ese punto donde estamos, entonces 5 unidades hacia arriba, aquí la tenemos, el 5, y ese va a ser el punto 0,5. Ahora, te voy a dar un secreto para el corte que este fue el corte con el eje y. Siempre el corte con el eje y va a pasar, en este caso, por este número, por 5, ya que siempre la recta va a cortar en el término independiente, ya que si recuerdas, este es el término independiente, ya que no está acompañado de la variable x. Dependiendo de la función, entonces recuerda que siempre va a cortar en el término independiente, en este caso fue 5, por lo tanto mira que corta en ese punto, que pasa por 5 en el eje de la y. ¡Qué trucazo!, ¿no? Ahora vamos a ubicar el punto 2, que es el punto de corte con el eje x, que es 10,0. Entonces ubicamos 10 en la recta horizontal de las x y mira que 10 está aquí. Y ahora 0 unidades en y, es decir, no vamos a subir ni a bajar posiciones en el eje de la y, nos quedamos ahí mismo. Por lo tanto, este va a ser el punto 10,0. Y ahora vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Y aquí tenemos entonces ya trazada la recta de la función menos un medio de x más 5. Otra cosa, tenemos que la pendiente de esta función, ¿cuál es? La pendiente, si notas, es menos un medio. Si notamos, la pendiente es negativa. O sea, la pendiente es menor que 0. Y como vimos en el video anterior, cuando la pendiente es negativa, la recta es inclinada hacia la izquierda. Y vemos que esto es consistente en este ejercicio, ya que la pendiente es negativa, entonces mira que la recta es inclinada hacia la izquierda. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.